Cordial saludo, mi nombre es Gineth Murcia y procedo a realizar la sustentación en video de nuestro proyecto integrador, proyección climática, modelamiento de escenarios de riesgo y estrategias de adaptación en el agroecosistema del arroz bajo el sistema de secano, mecanizado en la Orinoquía colombiana. Esta exposición está estructurada de forma estricta según los 3 ejes requeridos por la guía de aprendizaje. Primero, los aprendizajes más significativos construidos en el diagnóstico climático. Segundo, la síntesis de resultados cuantitativos de la caracterización y clasificación ecológica. Y tercero, la reflexión integradora sobre la proyección climática. El objetivo es evidenciar el análisis progresivo que nos permitió comprender la influencia de la atmósfera sobre este sistema agrícola real y consolidar una visión de sostenibilidad a largo plazo. Iniciamos con el análisis de la entrega de la parte 1. El aprendizaje más significativo construido durante esta fase de diagnóstico climático fue por variables atmosféricas, aisladas o promedios estáticos, sino por una interrelación directa y dinámica entre el clima y los límites biológicos del vegetal. La identificación de los factores climáticos nos permitió entender que, al operar bajo un modelo sin infraestructura de riego artificial, el éxito de la producción queda indexado de forma absoluta a los ciclos naturales. Aprendimos a mapear cómo la distribución de las lluvias y las fluctuaciones de la temperatura regulan de manera directa procesos fenológicos, sensibles como el macollamiento y la meiosis polínica. Asimismo, el análisis profundo de los eventos climáticos extremos asociados a las anomalías macroclimáticas globales nos permitió dimensionar los riesgos reales del entorno llanero en las sequías, prolongadas desecan las capas superficiales de los suelos e impiden el establecimiento del cultivo, mientras que los excesos hídricos torrenciales saturan los lotes y detonan el acame o volcamiento físico de las plantas en fase de maduración. El gran valor de esta fase diagnóstica radicó en identificar que estos extremos atmosféricos configuran microclimas sanitarios de alto peligro, especialmente cuando la humedad relativa supera el umbral crítico del 85%, actuando como un disparador epidemiológico para la esporulación del hongo Piricularia oryzae y la incubación de la bacteria Burkholderia glumae. De este modo, la identificación de los riesgos y las oportunidades agroclimáticas iniciales nos enseñó que los mecanismos de adaptación convencionales eran insuficientes y que era obligatorio dotar a la investigación de un soporte matemático e hidrológico cuantitativo, lo que nos impulsó a avanzar hacia el análisis progresivo de la segunda fase. Pasamos a la síntesis analítica de la entrega de la parte 2 en esta fase de caracterización climática y ecológica del territorio. Los resultados cuantitativos transformaron las observaciones cualitativas previas en datos de ingeniería. Al procesar las series temporales históricas del IDEAN, el primer gran resultado se obtuvo mediante la clasificación macroclimática, determinando un clima tropical de sabana. Este modelo matemático nos confirmó una oferta térmica megatérmica constante y óptima para el metabolismo del arroz, pero evidenció una estricta estacionalidad monomodal que restringe la disponibilidad natural de agua a un único ciclo de cultivo anual. Para cuantificar con precisión matemática este balance de humedad edáfica, implementamos el modelo hidrológico de Thornthwaite, obteniendo la clasificación B2A-W2A. La síntesis de este resultado fue de vital importancia para el proyecto, ya que calculó de forma numérica que la evapotranspiración potencial de la atmósfera regional fluctúa entre los 1.4 y 1.6 mil milímetros por año, demostrando que el suelo entra en un estado crítico de balance hídrico negativo y marchitez permanente entre los meses de diciembre y marzo. A su vez, identificamos la zona de vida de Holdridge como bosque húmedo tropical, un mosaico ecológico de alta fragilidad freática. La integración de todas estas variables arrojó el resultado más disruptivo de la fase en la validación matemática del contrasentido lumínica hídrica. Descubrimos que durante el núcleo de lluvias de mayo a julio, cuando el suelo aluvial posee la máxima abundancia de agua, la presencia de densas capas de cobertura nubosa reduce el brillo solar a mínimos anuales de 105 a 115 horas al mes. Esto frena de forma drástica la radiación fotosintéticamente activa en el momento exacto en que la planta requiere interceptar máxima luz para el llenado de grano. Los resultados de esta planificación ecológica territorial nos demostraron que debíamos modelar el comportamiento de estos índices de cara a las tendencias futuras, llevándonos directamente al desarrollo computacional. Finalmente,
abordamos la entrega de la parte 3, centrada en la reflexión integradora sobre la proyección climática en sistemas agroecológicos. Como evidencia del procesamiento avanzado e informático que sustenta esta fase, pueden observar en sus pantallas el entorno de RStudio. Aquí programamos un script para analizar estadísticamente la serie temporal del último quinquenio completo, comprendido entre los años 2020 y 2024, calculando el índice de estrés térmico nocturno al restar el umbral biológico crítico de 24 grados Celsius a las temperaturas mínimas registradas. Al reflexionar sobre estos datos climáticos y computacionales, observamos una correlación inversa contundente en la consola. Durante el trienio de la Niña, 2020 a 2022, las noches se mantuvieron frescas, arrojando índices de estrés negativos y permitiendo rendimientos físicos elevados de hasta 5.2 toneladas por hectárea o limitados solo por la nubosidad. En contraste, observen el registro del año 2024 bajo la influencia de un fenómeno de El Niño fuerte. La temperatura mínima nocturna escaló a un promedio de 24.6 grados, generando un índice de estrés positivo de 0.6 AN. RStudio demuestra analíticamente que este calentamiento nocturno disparó la tasa de respiración celular de la planta, obligándola a consumir sus propias reservas de energía por la noche y provocando una caída del rendimiento a un mínimo histórico de 3.8 toneladas por hectárea debido al baneo de la panícula y la desecación polínica. Esta simulación digital nos obliga a reflexionar sobre los escenarios futuros y los estudios de caso institucionales. Reportes de Fede Arroz documentan que estos choques extremos han llegado a desbordar las cuencas de los ríos Meta y Cravo Sur, inundando más de 13.000 hectáreas y destruyendo 50.000 toneladas de arroz, pari por culpa del volcamiento o acame de las plantas. Cruzando esto con las alarmantes proyecciones de la Alianza Bioversity, CIAT, que estiman una contracción severa de las áreas aptas para el arroz de secano en Colombia hacia el año 2050 por el cambio climático. La reflexión nos conduce a una conclusión inevitable: el modelo convencional extractivo empírico es inviable a largo plazo. Para consolidar esta visión integral orientada a la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, la fase final diseñó un portafolio de estrategias de adaptación basadas en la agricultura climáticamente inteligente y los lineamientos de carbono neutralidad validados por Agrosavia. Primero, proponemos la adopción masiva de la adecuación de suelos mediante tecnología de nivelación láser. Este procedimiento estabiliza la humedad en los oxisoles y optimiza el drenaje, reduciendo en un 40% la demanda de agua ante veranillos estacionales. Segundo, se establece la rotación estratégica arroz-soja. La inclusión de esta leguminosa rompe de forma biológica los ciclos de los hongos fitopatógenos, disminuyendo los costos de control químico y promueve la fijación natural de nitrógeno en el perfil edáfico. Tercero, es indispensable implementar el uso exclusivo de variedades de semillas mejoradas con tolerancia genética al estrés térmico nocturno, enlazándolas con las plataformas de clima inteligente del modelo AMTEC de Fede Arroz para reprogramar digitalmente los calendarios agrícolas a finales de abril, asegurando que la floración ocurra en septiembre bajo una radiación solar en franca recuperación. En conclusión, el análisis progresivo desarrollado a lo largo de este proyecto integrador nos ha permitido comprender de forma holística las vulnerabilidades y el potencial agroecológico de la Orinoquía colombiana. La viabilidad de nuestra soberanía alimentaria depende estrictamente de reemplazar el empirismo agrícola por una gestión científica, basada en datos de precisión, biotecnología y conservación de los recursos naturales. Finalmente, como reflexión personal y profesional, este proyecto integrador me permite concluir que la climatología aplicada no debe ser vista como una disciplina puramente teórica o de observación meteorológica pasiva de cara a los desafíos del cambio climático global. El verdadero valor del conocimiento agrometeorológico radica en nuestra capacidad como futuros profesionales para traducir los datos estadísticos y los modelos computacionales en soluciones prácticas para el campo. En una región tan vital para la seguridad alimentaria de Colombia como lo es la Orinoquía, constituye un mecanismo de defensa para salvaguardar el patrimonio económico de los productores locales, conservar la biodiversidad de los suelos de sabana y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico para las próximas generaciones.